Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Borrodi, estoy con Martín Canesa, somos presidentes de Tercero, y hoy le vamos a contar un poquito sobre mecanismos básicos de las arritmias. Alejándose en cualquier momento que sea alguna acotación, mejor, obviamente. Bueno. Primero, como para empezar un poco el tema, las células cardíacas o los cardiomiocitos tienen algunas particularidades que determinan la probabilidad de existencia de las arritmias, ¿no? La posibilidad, mejor dicho, de existencia de las arritmias. Estas propiedades se definen o se clasifican en propiedades eléctricas y mecánicas. Las propiedades eléctricas del cardiomiocito son la excitabilidad, conductibilidad y automatismo. La excitabilidad es una propiedad del cardiomiocito de generar un potencial de acción en respuesta a un estímulo con determinadas características, que básicamente tiene que permitir que el potencial de membrana del cardiomiocito llegue a su potencial umbral para el disparo del potencial de acción. La conductibilidad, que es la propiedad que tiene de transmitir el impulso dentro de la célula y hacia otras células. La propiedad de transmitir el impulso dentro de las células lo permite el ambiente intracelular, obviamente por la existencia de iones intracelulares y extracelulares que permiten el pasaje de corriente a través de la célula, y de célula a célula a través de uniones intercelulares, que en el caso del miocardio tenemos los discos intercalares y las uniones gap, que son los principales sitios de comunicación entre las células. Y el automatismo, que es una de las propiedades que más nos vamos a centrar en esta clase, que es la capacidad que tienen algunos cardiomiocitos de generar potenciales de acción en ausencia de estimulación externa, ¿tá? Y después tenemos propiedades mecánicas que que se relacionan con la función contráctil del miocardio, que es la contractilidad y la extensibilidad. Entonces, bien, hay una primera acotación de términos que ustedes hasta ahora o un término que hasta ahora no han usado mucho. Sí. La contractibilidad hace referencia al inotropismo, la distensibilidad al lusotropismo, y en la actividad eléctrica ustedes están habituados a utilizar el cronotropismo, que es la frecuencia. El dromotropismo. Ahí está. El término dromotropismo es algo que versa sobre la conducción y que nosotros en electrofisiología utilizamos. Ahí está. Perfecto. Bien. Y bueno, entonces el automatismo, como dije recién, lo vamos a definir como la capacidad de células especializadas del tejido miocárdico, que se denominan células marcapaso, de generar un potencial de acción en ausencia de estimulación, ¿tá? Estas células en realidad se encuentran organizadas en estas, se podría decir, estaciones de relevo, o en realidad cúmulos de células marcapaso que forman diferentes niveles de conducción jerárquico, en el cual comenzamos en el nodo sinusal, seguimos por el nodo AB, después de los siguientes es el sistema de His-Purkinje, y todos tienen la capacidad de generar potenciales de acción espontáneos, ¿tá? Si bien en realidad tienen diferencias en lo que es la morfología de los potenciales de acción y los canales iónicos o las corrientes que determinan dichos potenciales, que ahora después vamos a hablar, ¿tá? ¿Qué hace que el nodo sinusal, como todos sabemos, sea el sitio a raíz del cual se genera el impulso eléctrico del corazón? Bueno, en realidad sabemos que todas las porciones del sistema de conducción cardíaco, del sistema cardionector, están conectados o acoplados eléctricamente por los discos intercalares y las uniones gap, y hacen que, por ejemplo, si uno de estos nódulos, de estos cúmulos de células, tengan una frecuencia de disparo superior al siguiente, lo recluten y así sucesivamente. Entonces el nodo sinusal es el que tiene la mayor frecuencia de descarga intrínseca, ¿tá? Y eso hace que comande al resto de los sectores del sistema de conducción, ¿tá? Esta frecuencia de descarga intrínseca superior está dada por diferentes mecanismos, pero algunos los vamos a nombrar más adelante, pero están relacionados con las corrientes iónicas que determinan el potencial marcapaso o fase 4 del potencial de acción nodal, que lo vamos a ver a continuación, ¿tá? Entonces acá, como pueden ver, está mostrado en la figura, que me parece que estaba buena, una progresión morfológica del potencial de acción desde
el nódulo sinusal hasta el tejido ventricular. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podemos, o cómo es morfológicamente y eléctricamente el potencial de acción nodal? Bueno, el potencial de acción nodal, primero, es bien diferente al potencial de acción que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es el potencial de acción del miocardio en específico, que simplemente voy a pasar una diapositiva para que lo recuerden, que es este, ¿tá? Que es un potencial de acción en el cual se puede reconocer una fase de reposo del potencial de membrana, que es la denominada fase 4, una fase de ascenso del potencial de acción, que es la denominada fase 0 rápida, ¿tá? Una meseta, que es la denominada fase 2, y luego la repolarización, que ya más tardía, que es la denominada fase 3. En el potencial de acción de las células marcapaso, en realidad la morfología es diferente. Como pueden ver en la pantalla, el potencial de acción marcapaso no tiene un potencial de reposo estable, sino que tiene siempre oscilación despolarizante de la membrana en lo que sería el potencial de reposo, que es la fase 4, ¿tá? Y lo que se puede reconocer en realidad es un punto más negativo del potencial de reposo, que es lo que se denomina, que es lo que estoy señalando con mi cursor, que no sé si lo ven, creo que se ve. Se ve, sí. Que es lo que se denomina potencial diastólico máximo, ¿tá? O sea, es el punto más negativo, o el punto más hiperpolarizante que alcanza el potencial de membrana, ¿tá? Entonces, en realidad, la fase que más nos va a interesar, o que es lo que determina que estas células sean marcapaso, que tengan la propiedad del automatismo, es la fase 4, ¿tá? Que es esta despolarización lenta que ven acá, marcada en el anterior por el número 4. Esta fase está determinada por varios mecanismos, pero me parece que esta figura que yo les puse acá, que resume un poquito lo que me parece que está bueno transmitir, que es que esa fase está determinada por una interacción entre los canales de membrana, que es lo que se le ha llamado en la fisiología clásica como reloj de membrana, y el sistema del retículo sarcoplásmico, que, como ustedes ya saben, es un reservorio intercelular de calcio, que es lo que se denomina reloj de calcio, ¿tá? Entre estas dos estructuras funcionales existe comunicación permanente, y es lo que determina la despolarización de la fase 4, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son las corrientes que están involucradas en esta fase? Bueno, la que todos conocemos, creo, o la que más nos suena, es la corriente IF o FANI, que tiene en realidad la particularidad que se activa, es una corriente despolarizante que se activa a potenciales hiperpolarizantes. Y es por eso que se le ha denominado FANI, porque en realidad es diferente a las otras corrientes voltaje dependientes despolarizantes, como la de sodio, ¿no? Y de calcio, que se activan en despolarización. Esta se activa en hiperpolarización. Y está dada por los canales que se denominan HCN4, ¿tá? Que son permeables a sodio y a potasio, obviamente dependiendo siempre del potencial de membrana al cual partamos, es el ion o el flujo de ion, de qué ion va a prevalecer, ¿tá? A este potencial de membrana en realidad va a ser una conductancia predominantemente de sodio, ¿tá? Entonces, en realidad, esta corriente IF es parte de la que determina esta pendiente del potencial de membrana. Y a su vez tenemos una colaboración no menor, o sea, bastante importante, en la fase más que nada final del potencial de marcapaso, que está dada por el retículo sarcoplásmico, que si ustedes se fijan, tiene como unas espiguitas acá, la corriente de calcio que sale del retículo hacia el citoplasma, que es lo que se denomina liberaciones locales de calcio o chispas de calcio, ¿tá? Estos son en realidad liberaciones de calcio desde el retículo sarcoplásmico en diástole, que lo que hacen es darle sustrato a un canal intercambiador de membrana que se llama sodio-calcio, que es lo que está identificado acá en este dibujo por el INSX, que es un intercambiador electrogénico que despolariza la membrana, que intercambia un calcio por 3 sodios, ¿tá? O sea que si hacen la cuenta, despolariza la membrana porque queda uno positivo, digamos, ¿no?
y eso contribuye al potencial marcapaso. Entonces, en realidad, la pendiente de este potencial va a depender de la interacción entre los canales de membrana, particularmente HCN4 y el intercambiador sodio-calcio, y la capacidad del retículo sarcoplásmico de otorgarle este sustrato al intercambiador sodio-calcio, que es el propio calcio liberado por el retículo. Una particularidad que tiene el nodo sinusal es que su frecuencia de disparo es mayor porque la pendiente de esta fase es más empinada, digamos, y eso, parte de la explicación de eso es porque tiene una densidad de canales HCN4 mayor que el resto de las células del sistema de conducción cardíaco. Y lo que les quería mostrar, y una cosa más nomás, que la fase 0, que es la despolarización rápida del potencial de acción nodal, está dado por una conductancia de calcio, que es la que ven acá como IKL, que se llama L porque activa canales de calcio tipo L, que son canales de cinética lenta, y es por eso que cuando comparan la morfología del potencial de acción nodal con el potencial de acción ventricular, que es predominantemente de sodio, la fase 0 es bastante más empinada en el potencial de acción ventricular, porque la cinética de los canales de sodio es más rápida. Y después tenemos la repolarización, que está dada por la fase 2 y 3, que, como ya saben, está dada principalmente por conductancias de potasio. Entonces, la diferencia con el potencial de acción del miocardio en específico, básicamente es que en la fase 4 no existe un potencial de reposo, sino que existe un potencial despolarizante en la célula nodal, y la fase 0 es una fase, está determinada por una conductancia predominantemente de sodio, a diferencia del potencial de acción nodal, que está determinada por una conductancia de calcio. Bien, pero a su vez el potencial de acción de nodal, ¿no? O sea, del nodo sinusal, puede estar, la pendiente puede estar influida por diferentes estímulos. Dentro de los estímulos fisiológicos más importantes se encuentra el sistema nervioso autónomo, que determina cambios en la pendiente de la fase 4, como ven en la figura de la derecha. El efecto simpático, nosotros ya sabemos que determina un aumento de la frecuencia cardíaca y en realidad es dependiente de un aumento de la pendiente del potencial de la fase 4, y de esa forma llega más rápidamente al umbral de disparo de la célula y entonces genera una mayor frecuencia. Y el sistema nervioso parasimpático determina lo contrario, una disminución de la pendiente de la fase 4 y por lo tanto caída de la frecuencia cardíaca. Pero ¿cómo se da esta estimulación? Bueno, el sistema nervioso simpático en realidad interactúa principalmente con receptores beta-adrenérgicos en el nodo sinusal, y lo que hace es aumentar la permeabilidad de la membrana a los canales de calcio tipo L. Y de esa forma genera un influjo de calcio que determina a su vez liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Esto capaz que es un poco difícil de entender, pero si ustedes se acuerdan del mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción del miocardio, cuando se produce potencial de acción, la entrada de calcio, aunque es pequeña, en el potencial de acción ventricular normal, determina una liberación masiva de calcio del retículo sarcoplásmico que se denomina liberación de calcio inducida por calcio. Bueno, eso en el potencial de acción nodal también sucede, o sea, la entrada de calcio a través de los canales tipo L determina o le da un estímulo al retículo sarcoplásmico para liberar más calcio, y de esa forma la despolarización del miocardio nodal se hace más rápido. Todo eso determina un aumento de la pendiente de la fase 4. Y a nivel del parasimpático, en realidad lo que se estimula a través del neuromediador, que es la acetilcolina, son los receptores muscarínicos M2, que determinan un aumento de la permeabilidad al potasio y disminuye la permeabilidad al calcio. Esto lo que hace es disminuir el potencial diastólico máximo, o sea, llevarlo a un valor más negativo y por lo tanto le cuesta más alcanzar el umbral, y eso determina una disminución de la pendiente de fase 4. Y después, lo que me pareció interesante por algunas cosas que podemos ver en la clínica, el nodo sinusal, como también ya todos sabemos, es una estructura que no es un círculo ahí en la desembocadura de la vena cava superior, sino que en realidad es una estructura
alargada, ¿no? que abarca diferentes porciones de la aurícula derecha. Y lo que se ha visto es que en realidad la porción craneal del nodo sinusal tiene inervación predominantemente parasimpática. ¿tá? Entonces, cuando aumenta el tono parasimpático, la porción más craneal del nodo sinusal se inhibe y el ritmo lo toma la porción más caudal del nodo sinusal. Y entonces desplaza en realidad el origen del ritmo, aún siendo todavía ritmo sinusal, según la modulación autonómica. Si es parasimpática, lo desplaza caudalmente, y si es simpática, lo desplaza cranealmente. Bien, entonces pasando a los mecanismos de formación de la arritmia. Volvé para atrás. A ver, me encantó la explicación que hiciste. Digamos, nosotros, como él dijo, digamos, la frecuencia de alguna manera está determinada por el tiempo que demora en llegar desde el potencial de reposo. Yo no sé si ven mi puntero, creo que no, ¿no? No, pero bueno, desde el inicio de desde ahí hasta el potencial umbral. O sea que digamos que las tres formas que hay de aumentar la frecuencia cardíaca, que nunca es una sola aislada, pero las tres formas serían o subir el potencial de reposo, acá abajo, del otro lado, ahí está, o subir el potencial de reposo, o bajar el potencial de umbral, o aumentar la pendiente de depolarización. Cualquiera de esas tres variaciones aumenta la frecuencia cardíaca y lo contrario baja la frecuencia cardíaca. Entonces, partiendo de eso claro, que yo estoy resumiendo porque Guillermo lo dijo muy bien, es que nosotros podemos pensar cada una de las acciones de los sistemas nerviosos simpático, parasimpático, incluso de los iones, incluso de las drogas. Como les dijo él también, pero no cambies, en la diapositiva anterior, esa depolarización, ese automatismo, está dependiendo fundamentalmente de sodio-calcio, la depolarización más rápida de calcio, y después la repolarización de potasio. Entonces, ya cuando vayan tomando nota los que vayan a dar el seminario de ionías, porque de acuerdo a las acciones en cada uno de estos iones, podemos explicar qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca, la repolarización y demás. Sigamos. Bien. Bueno, entonces pasando a los mecanismos de generación de las arritmias, tenemos alteraciones de la formación del impulso y alteraciones de la conducción del impulso. ¿tá? Yo ahora les voy a hablar de las alteraciones de la formación del impulso y después Tino les va a hablar de las alteraciones de la conducción del impulso. ¿tá? Bien. Entonces, de las alteraciones de la formación del impulso tenemos diferentes mecanismos. Algunos dependientes de un automatismo puede ser normal, pero que está alterado, o un automatismo anormal, y después lo que se llama actividad desencadenada, que está dada por postdespolarizaciones precoces y tardías, que ahora lo vamos a ver. ¿tá? Con respecto al automatismo normal alterado, en realidad, o sea, perdón, ¿alguien dijo algo? Es lo que determina es una supresión, o puede ser potenciación del automatismo de otras células marcapaso. Este mecanismo de supresión en realidad es fundamental para mantener la jerarquía del sistema de conducción cardíaco, en el cual el nodo sinusal inhibe en realidad o suprime, ¿no?, la actividad automática de las células corriente abajo. Y en realidad, como dijimos hoy más temprano, los determinantes de quién va a ser el que va a prevalecer, digamos, es la pendiente de la 4, el umbral de disparo y el potencial diastólico máximo. Esto es lo que dijo Alejandro recién. Si yo aumento la fase 4 en un sector diferente al nodo sinusal, por ejemplo, y disminuyo el umbral de disparo, es probable que ese sector ahora comande el ritmo, ¿no?, suprimiendo la actividad de los sectores que tienen una menor frecuencia de disparo.
¿tá? Entonces, este automatismo normal alterado tiene algunas características, que es que se puede terminar en realidad el automatismo normal alterado utilizando un mecanismo que se denomina supresión por sobreestimulación, que ahora lo vamos a ver, y que además, una vez que se suprime, genera lo que se llama un periodo de calentamiento, ¿tá? Que ahora yo les voy a explicar eso. Pero como ejemplos de automatismo normal alterado tenemos, por ejemplo, la taquicardia sinusal inapropiada y los ritmos de la unión AB, ¿tá? Esto es exactamente lo que les digo de la supresión por sobreestimulación, ¿tá? Entonces imaginémonos que nosotros estamos frente a una taquicardia una taquicardia sinusal alterada, inapropiada, un ritmo de la unión AB. Si nosotros sobreestimulamos a una frecuencia mayor a la que se encontraba en realidad el sitio de automatismo alterado, podemos terminar la taquicardia, ¿tá? Cuando nosotros finalizamos la sobreestimulación, lo que vamos a ver es un periodo de pausa o de quiescencia eléctrica, ¿tá? Y luego un periodo de calentamiento en el cual se retoma la actividad marcapaso de forma gradual, ¿tá? ¿Cómo se explica esto? Bueno, cuando nosotros sobreestimulamos a la célula, en realidad la sobreestimulación genera un aumento por entrada, ¿no?, de sodio intracelular. Cuanto más rápida la sobreestimulación y más tiempo dure, mayor es el aumento de la concentración de sodio intracelular en la célula que queremos suprimir, ¿tá? Eso le va a dar el sustrato que necesita la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que en realidad lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa es hiperpolarizar la membrana, porque es una bomba electrogénica que mantiene el potencial reposo a valores negativos. O sea que si yo le doy mucho sustrato, la célula se va a hiperpolarizar, o sea, se va a volver más negativo, ¿tá? Eso va a hacer que la fase 4 disminuya en realidad su potencial estético máximo, o sea, va a ser más negativo, y la pendiente va a ser menor, porque le va a costar más despolarizarse. Eso lleva a la hiperpolarización. Entonces eso hace que haya un periodo en el cual a la célula le cuesta volver a disparar o volver a llegar al potencial umbral, y una vez que lo hace, retomamos la actividad, o sea, el marcapaso normal. El periodo de calentamiento se da porque en realidad cuando se producen los primeros potenciales de acción posteriores a la sobreestimulación, todavía hay exceso de sodio intracelular y por lo tanto todavía la bomba sodio-potasio ATPasa está sobreestimulada, o sea, sacando sodio. Entonces todavía la célula no volvió a un potencial diastólico máximo normal de reposo, o sea, todavía está hiperpolarizada. Entonces, a medida que se quita o en realidad disminuye la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, se retoma el nivel de potencial diastólico máximo de reposo y entonces se retoma la frecuencia de disparo intrínseca, ¿tá? Bien. Después tenemos como otro mecanismo de generación de arritmia. Volví para atrás. Sí. Eso esto es muy, muy lindo porque, digamos, es la explicación iónica de algo que ustedes van a ver en los laboratorios de electrofisiología, que frente a una taquicardia nosotros sobreestimulamos y se produce este fenómeno, que no es un fenómeno de corte o de inicio, sino que es eso, lo que tú haces referencia, que parece cortarse, pero luego calienta. Esto se ve, y se ve en la clínica también. De manera que recuérdenlo y tenganlo en mente, cuando ustedes ven una taquicardia que se inicia delante de ustedes, que la registran en el electrocardiograma, que tiene un fenómeno de calentamiento, es un elemento a pensar, ojo, no hay un signo específico 100%, pero a pensar que estamos hablando de un mecanismo que involucra el automatismo y no la conducción. Perfecto. Después tenemos como otro mecanismo el automatismo anormal, que es la aparición de automatismo en el miocardio auricular y o ventricular inespecífico, o sea, sectores del miocardio que en realidad normalmente no tienen actividad automática, ¿tá?
Esto puede estar dado por diferentes condiciones. Por ejemplo, la isquemia puede generar esto a nivel de células ventriculares inespecíficas, y lo que hace es, lo que se produce es que los mecanismos que determinan el automatismo anormal despolarizan la célula, y si la despolarizan al umbral de disparo, en realidad determinan actividad automática, ¿no? Empieza a despolarizarse la célula y a regenerarse potencial de acción. En realidad, los mecanismos que determinan el automatismo anormal pueden ser mediados por calcio o por sodio. Y eso va a determinar en realidad a qué son sensibles. O sea, estas taquicardias dependientes de automatismo anormal. Cuando la perpetuación de la regeneración de potencial de acción es dependiente de una corriente de sodio, en realidad, teóricamente, deberían ser sensibles a fármacos bloqueantes de los canales de sodio, como los de clase 1 que conocemos, ¿no? Y si en realidad está dada por una corriente de calcio, entonces ahí en realidad son sensibles a los fármacos bloqueantes de los canales de calcio. A su vez, en realidad la frecuencia a la cual se dispare un foco automático anormal va a depender del potencial del que parta. O sea, cuanto más negativo sea el potencial del que parta, entonces ahí la frecuencia en general tiende a ser mayor. ¿Por qué? Porque son potenciales dependientes de corrientes de sodio. Cuando el potencial de reposo, el potencial estólico máximo, es más positivo, los canales de sodio están inactivados, anormal automática dependiente de calcio. Y como es como si fuera una misma célula que dispara de forma automática a un potencial de reposo muy hiperpolarizado, o sea, no muy hiperpolarizado, pero por ejemplo, casi menos 90, ¿no? Y ahí la morfología del potencial ya nos muestra que es una actividad automática dependiente de corrientes de sodio. Y sin embargo, si a esa misma célula nosotros la despolarizamos y su valor de reposo o su potencial estólico máximo lo llevamos a un valor más despolarizado, un valor más positiva, y se transforma en un potencial que esté determinado por conductancia de calcio, y por eso cambia su morfología. ¿Tá? Bien. Y en realidad una de las cosas que tienen de característica las arritmias por automatismo anormal es que son menos vulnerables, no quiere decir que no sean, pero sí son menos vulnerables a la supresión por sobreestimulación, como vimos en la diapositiva anterior, que las que son por un automatismo normal alterado. ¿Tá? No simpático. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, las catecolaminas determinan activación de estas conductancias que determinan el automatismo anormal y aumentan la frecuencia de disparo de estos focos, entonces promoviendo en realidad la perpetuación de la taquicardia. Bien, y en general son secundarias alteraciones locales o sistémicas, entonces ahí lo más frecuente es que se produzcan por trastornos del balance del potasio, ya sea interno o externo, acidosis o isquemia. ¿tá? Entonces, ejemplos de taquicardia por automatismo anormal, tenemos, por ejemplo, la taquicardia auricular, el RIVA y la TB asociada a isquemia. ¿tá? No sé, Alejandro, si quieres decir algo, si no sigo. No, me parece buenísima la explicación que estás dando. Piense sobre todo en la isquemia, que es un fenómeno que no es puntual en una célula, sino que es difuso en un área, el área que está sometida a isquemia, y con esas características de ser automática, de ahí ya van dándose cuenta porque las arritmias características de la isquemia son las polimórficas o la fibrilación ventricular, y no las taquicardias ventriculares monomórficas. Ahí va, perfecto. Bien, bueno, y después pasamos a, como otro mecanismo de formación de generación de arritmias,
la actividad desencadenada. ¿Tá? Entonces la actividad desencadenada está determinada por un impulso cardíaco que está dado posterior a los potenciales de acción. Estos impulsos pueden darse sobre el periodo de repolarización o una vez que ya esté repolarizada la célula. Y eso es lo que va a determinar que se llamen postpotenciales precoces o tardíos. Cuando se producen sobre el potencial de acción, o sea, sobre la fase de repolarización, ya sea la fase de meseta o fase 2, o sobre la fase 3, que sería el B, eso se denomina postpotenciales precoces. Y cuando se produce sobre la fase de reposo, o sea, sobre la fase 4 del potencial de acción, entonces se denomina postpotencial tardío. ¿Tá? Y se definen como oscilaciones de membrana despolarizantes que se producen durante o después de la repolarización del potencial de acción. Y obviamente que si estas oscilaciones del potencial de membrana son suficientemente potentes como para alcanzar el umbral de disparo, se va a producir un nuevo potencial de acción en un sector que en realidad, que altera el ritmo normal que tiene la célula, ¿no? Y lo que tiene de diferencia del automatismo anormal es que en realidad requieren de que previamente haya sucedido un potencial de acción normal. O sea que no es un foco que de por sí empieza a aumentar su frecuencia de disparo y captura el resto, sino que tenemos un potencial de acción normal y posterior a ese potencial de acción normal se producen despolarizaciones espontáneas de la membrana. ¿Tá? Bien, y entonces, pasando a lo que son los postpotenciales precoces, son los que se van a producir sobre el propio potencial de acción. O sea, que se pueden producir sobre la fase 2, que es esto que vemos acá, o sea, sobre la meseta, o sobre la fase 3, si se produjeran en esta fase que es la fase de repolarización rápida. ¿Tá? Y en realidad, lo que está bueno saber es que en este sector de potencial de acción, que es una meseta, hay un fino equilibrio entre las corrientes de entrada y de salida. Por eso hay una meseta en realidad, porque están casi igualadas, el flujo neto de corriente es casi cero, por eso no hay cambios de voltaje. Entonces, si nosotros alteramos mínimamente la conductancia de alguno de los canales, eso va a determinar cambios muy importantes sobre el voltaje de membrana y puede producir las postdepolarizaciones precoces. ¿Tá? Entonces, cuando se producen sobre la fase 2, o sea, sobre la meseta, en general están mediadas por calcio, o sea que aumenta la conductancia de calcio a este nivel, que a este nivel predominantemente son los canales de calcio tipo L que vimos más temprano, y si se produce sobre la fase 3, ahí puede ser mediada por calcio o sodio. ¿Tá? Y además de aumentar las corrientes despolarizantes, también cuando se produce el postpotencial precoz, disminuye la corriente repolarizante, o sea, disminuye la conductancia al potasio. Y eso determina en última instancia la despolarización de la membrana y la producción de los postpotenciales precoces. ¿Tá? Y hay una cosa que es importante, que es que cuando las postdespolarizaciones precoces aumentan la frecuencia y la amplitud, lo que nosotros vamos a ver en la traducción electrocardiográfica es un aumento del intervalo QT. ¿Tá? Como pueden ver acá, en realidad, el aumento del intervalo QT predispone a la formación de más postdespolarizaciones precoces. Estos serían potenciales de acción en un tren de potenciales de acción, y ven que el potencial de acción es más cortito y se produce uno solo. Si se prolonga el potencial de acción, ahí tengo más riesgo de generar mayor cantidad de postdespolarizaciones precoces. ¿Tá? Entonces, aquellas condiciones que determinen un aumento de la duración de potencial de acción pueden generar postdespolarizaciones precoces. Entonces, dentro de ellas tenemos las frecuencias cardíacas lentas, ¿tá? Que en general la frecuencia cardíaca lenta se asocia a potenciales de acción más largos, la hipopotasemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia, los fármacos antiarrítmicos de clase 1A y 1B, y los fármacos antiarrítmicos de clase 3, como la amiodarona. ¿Tá?
Todos ellos, al aumentar la duración de potencial de acción, predisponen a la formación de estos, de la actividad desencadenada por potenciales o despolarizaciones precoces. Y en realidad, las arritmias que se producen por las despolarizaciones precoces dependen de la frecuencia. En lo que decía hoy, en general, la bradicardia es una situación subyacente que determina un aumento de la duración del potencial de acción y, por lo tanto, mayor riesgo de generar despolarizaciones precoces, pero también pueden ser desencadenadas por una pausa que se produzca después de un extraestímulo. Es menos frecuente, pero puede pasar. O sea, este estímulo, la pausa posterior, dentro de ese periodo se pueden producir las PDP y generar entonces las taquicardias dependientes con este mecanismo, que son, por ejemplo, la torsade y la TB. O sea que la torsade, en realidad, por QT prolongado, en general, el mecanismo subyacente es actividad desencadenada. Bien, y después tenemos los postpotenciales tardíos, o PDT. Los postpotenciales tardíos en realidad se producen una vez que se repolarizó la membrana, o sea, se producen sobre la fase 4, y son despolarizaciones mediadas por calcio. En este sector de la membrana, o sea, durante el reposo, se produce en realidad liberación espontánea de calcio por el retículo sarcoplásmico. En general, estas liberaciones espontáneas de calcio no son suficientes para despolarizar la membrana, pero hay determinadas situaciones patológicas que pueden determinar que estas liberaciones sean mayores y por lo tanto se produzcan lo que se llaman ondas de calcio, o waves, que capaz que también lo leen, que es lo mismo, ¿no? Onda wave, que en realidad lo que hace es se produce la liberación local desde un receptor de reanodina, que si se acuerdan son los canales que determinan liberación de calcio desde el retículo, y esa liberación local estimula la liberación de los receptores de reanodina al lado, y así sucesivamente. Entonces se va reproduciendo la liberación local de calcio, y eso termina recorriendo toda la célula, despolariza la célula y le da sustrato al intercambiador sodio-calcio. Acuérdense que el intercambiador sodio-calcio es una proteína de membrana que intercambia un calcio por 3 sodios despolarizando la membrana. Entonces, si yo libero calcio al citosol y aumento la concentración de calcio intracelular, le estoy dando sustrato a este intercambiador, que va a extruir calcio y a meter sodio despolarizando la membrana. Si esa corriente es suficientemente importante como para despolarizar la membrana hasta el umbral, genera un potencial de acción y se desencadena la actividad desencadenada. Eso puede estar a su vez influido por la isquemia y por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es fundamental porque en realidad todos estos fenómenos, o sea, la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, los canales de calcio tipo L, el intercambiador, todos se ven estimulados por el simpático. Cuando el simpático se activa, hay más liberación de calcio espontánea, hay menos recaptación, entonces favorece la aparición de este tipo de arritmias. Y la isquemia en realidad produce lo mismo. Y a su vez, en realidad, hay alteraciones genéticas sobre las proteínas clave del retículo sarcoplásmico que pueden generar actividad desencadenada por PDT, por este mismo fenómeno, o sea, por liberaciones de calcio espontáneas en diástole, como las mutaciones del receptor de reanodina, de la calsecuestrina y de fosfolamban, que son, algunas de ellas son las que nosotros conocemos como que después dan el síndrome de taquicardia ventricular catecolaminérgica, vinculada al ejercicio o al estrés simpático en realidad. Y nada, esto es un esquema para mostrarles que todos los agonistas simpáticos promueven en realidad la generación de potenciales tardíos, de potenciales tardíos, y que si es suficientemente importante, desencadenan la arritmia, y luego todos los mediadores parasimpáticos post-despolarizaciones. Disculpa, repetí por favor eso, porque se me fue la voz, no sé si a los demás también. Sí, se cortó un poco, parece.
No sé si me escuchás, Guillermo, pero estás con mala señal, me parece. Perdón que se nos desconectó. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Ah. Vos decís que lo que no se escuchó fue este esquema, ¿no? ¿Puede ser? Se te sigue escuchando un poquito entrecortado. Sí, desde que subiste esa lámina. Está. Jugamos la conferencia. Está. Ustedes me dicen si se entrecorta mucho, ¿está? Intento cambiar el internet, pero está medio complicado. No, y en realidad en este esquema lo que se puede ver es que todos los agonistas simpáticos en realidad promueven la alteración, la generación de los postpotenciales tardíos, ¿tá? Generando, básicamente por el mecanismo que les dije, o sea, aumentando la liberación de calcio del retículo, generando una mayor corriente a través del intercambiador, que eso genera la despolarización y por lo tanto puede determinar la actividad desencadenada, ¿tá? Y en realidad lo que es todos los mediadores para los antagonistas del simpático y los calcio antagonistas disminuyen la aparición de los potenciales tardíos. ¿Está? ¿Ahí me escucharon? Yo sí. Está. Sí, Perfecto. sí, se escuchó, sí. Sí, se escuchó. Bien. Bueno, y a su vez, otra cosa que está buena saber es que la probabilidad de las potenciales tardías de generar un nuevo potencial de acción depende de la longitud del ciclo, o sea, de la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Entonces, cuanto más rápida es la frecuencia cardíaca, en realidad, más probabilidad tengo de que los potenciales sean de mayor amplitud y por lo tanto generen una llegada más rápida al umbral y actividad desencadenada. Eso lo pueden ver en este esquema, que en el A tiene una frecuencia lenta y el PDT en realidad es de baja amplitud. Cuando aumenta la frecuencia, el PDT aumenta su amplitud, ¿tá? Y cuando aumentan aún más la frecuencia, en realidad ahí el PDT se producen dos cosas. Aparece más precoz en el tiempo, o sea, más pegado al potencial de acción y de mayor amplitud, a medida que vas aumentando la frecuencia. Entonces, eso, la mayor amplitud determina que llega más rápidamente al umbral y genera actividad desencadenada. Entonces, en realidad yo puedo desencadenar PDTs por estimulación fisiológica o por estimulación artificial. Si vos estimulás a frecuencias más altas, tenés más probabilidad de generar postdepolarizaciones tardías. Y la aplicación es que cuanto más rápido se polariza la célula o más frecuencia, es como que el retículo se va cargando de más calcio. Y cuando el retículo se va cargando de más calcio, tiene más probabilidad de apertura en diástole. Entonces, eso determina mayor probabilidad de potenciales de más amplitud, de postpotenciales de más amplitud, y por lo tanto, aparición de actividad desencadenada. ¿Está? Los PD, a su vez, tienen una característica, o la actividad desencadenada tiene una característica que es que tiene un intervalo de acoplamiento corto. Eso quiere decir que cuando, si ustedes se fijan en la figura que está acá abajo, cuando vos vas aumentando, y también en esta a la derecha, les voy a mostrar medio que lo mismo, cuando vos vas aumentando la frecuencia, como les dije más temprano, el PDT se produce más próximo al potencial de acción y de mayor amplitud, entonces tiene más probabilidad de generar actividad desencadenada. Y a su vez, cuanto más rápida es la frecuencia y por lo tanto mayor probabilidad de generar postpotenciales tardíos, el intervalo de acoplamiento entre el último latido
digamos, no por post-despolarización, y el potencial de acción por post-despolarización, este intervalo es corto, o sea, se hace cada vez más corto a medida que aumenta la frecuencia, si se fijan, ¿no? Es el último estímulo normal sería, o el último estímulo previo a la inducción de la arritmia, y el intervalo de acoplamiento es cada vez más corto a medida que va aumentando la frecuencia, ¿está? O sea que el intervalo de acoplamiento es corto. Y eso lo diferencia de las arritmias por reentrada, en el cual el intervalo de acoplamiento es más largo, porque el último estímulo justamente tiene, ahora que Tino lo va a explicar, pero en el mecanismo de reentrada tiene que conducirse por una vía más lenta para poder generar la reentrada. Entonces el intervalo de acoplamiento es más largo, a diferencia de estos que es corto. Y una cosa es que la sobreestimulación, o sea, intentar suprimir la arritmia por sobreestimulación, en realidad puede detener la arritmia, ¿tá? Si la frecuencia es suficientemente alta, pero en realidad puede hacerla más rápido también. O sea que tenés las dos posibilidades. O sea que la frecuencia a la que se sobreestimula tiene que ser una frecuencia determinada para poder terminar la arritmia, que tiene que ser más rápida de la frecuencia a la que va la actividad desencadenada. Y los factores predisponentes de que esto suceda son la intoxicación digitálica, o sea que las arritmias inducidas por intoxicación digitálica, una de los mecanismos son los potenciales, y eso es por la inhibición que generan los digitálicos de la bomba sodio-potasio ATPasa y el aumento de la liberación del calcio, por lo tanto mayor concentración de calcio citosólico, el aumento de las catecolaminas, la isquemia y un aumento de la duración de potencial de acción. ¿Tá? Entonces, como ejemplos de taquicardias mediadas por actividad desencadenada, tenemos la taquicardia auricular, las taquicardias inducidas por intoxicación digitálica, el RIVA, las TB de tracto de salida y las TB polimórficas catecolamináticas. Ustedes van viendo cómo hay situaciones clínicas en las que se superpone la ocurrencia de arritmias por despolarizaciones tempranas y por despolarizaciones tardías. Y cómo en realidad hay maniobras que eventualmente tienen acciones contrapuestas. Mientras que en las precoces, nosotros buscamos acelerar la frecuencia cardíaca para pararlas. En realidad las tardías, si aceleramos la frecuencia cardíaca, eventualmente puede ser un problema, o sea que en realidad la maniobra es hacer drogas como betabloqueantes. Entonces, por eso es que el tratamiento es complejo, siempre se aborda, desde múltiples frentes, normalmente reponiendo iones, frenando trono adrenérgico y llegando a la estimulación, porque el diagnóstico final de cuál es el mecanismo, si es tardío o si es precoz, por ejemplo la isquemia, o en el QT largo, si no sabemos si es adquirido o si es congénito, no lo tenemos. Bien. Y después, como otro mecanismo de formación de impulso, tenemos la parasistolía, que en realidad es un marcapaso ectópico que descarga una frecuencia determinada. Lo que tiene característico, si bien no es constante, es que en general tiene bloqueo de entrada, entonces por eso puede mantener su frecuencia de disparo y ir medio que independiente del ritmo sinusal normal. O sea que no es reclutable por otros focos, ¿tá? Eso no es constante, pero es una característica que tienen. En general lo que podemos ver es que los intervalos entre los estímulos parasistólicos son múltiplos del intervalo básico. O sea, son múltiplos, digamos. O sea, si vos contás, las veces los dos parasistólicos pueden ser el doble del básico, o sea, siempre múltiplos del intervalo más corto. ¿Tá? Y bueno, ahora Tino les va a hablar de las alteraciones de la conducción. Bien, espero que les haya quedado un poco de cerebro después de todo lo que hice, pero les prometo que lo que viene es bastante más corto y entendible para terrícolas. Tino, cerebro sí, lo que te morfó mucho tiempo, fíjate que te queda media hora. Te prometo que media hora da bien. Dale.
Bueno, entonces lo que vamos a ver son alteraciones en la conducción del impulso. ¿Tá? El mecanismo de reentrada y el mecanismo de bloqueo. Sabemos, a ver, chicar acá. Entonces, ¿cómo se forman los mecanismos de entrada? Es una propagación de un frente de activación de manera continua alrededor de un circuito. ¿Tá? Es el mecanismo más frecuente. Como propiedad tenemos que tiene un inicio y un fin brusco y siempre empieza con frecuencias máximas desde el inicio. ¿Tá? Entonces, esta la podemos clasificar en dos, en las anatómicas y en las funcionales. Más o menos para repasar cómo era el mecanismo de propagación del impulso, nace el nodo sinusal, después el impulso se propaga, activa y despolariza todas las células, y después entra la fase refractaria, que es la en donde el impulso se extingue, entre otras cosas. Entonces, el mecanismo de entrada, ¿qué es lo que pasa en este caso? Es el impulso no se extingue y vuelve a excitar las fibras previamente despolarizadas. Bueno, acá tenemos unos dibujitos del mecanismo de reentrada y mecanismo normal. Entonces, ¿qué se necesita para formar un mecanismo de reentrada? Necesitamos primero una zona de bloqueo, ¿tá? Que puede ser anatómica o fisiológica. Después necesitamos un bloqueo de conducción unidireccional, un trayecto de conducción lenta y un desencadenante. ¿Tá? Ahora más adelante les explico algunas cositas de eso. Entonces, sabemos que la reentrada anatómica es el tipo de reentrada más frecuente y lo que necesitamos es como destaca en el dibujito. Es un obstáculo anatómico no excitable, una parte que no pueda transcurrir con normalidad el impulso. Entonces, esto está rodeado de un tejido excitable que determina la presencia de dos vías. ¿Tá? Entonces, por una vía, el impulso va y se bloquea, porque recibe el impulso de la otra vuelta, y necesita una vía lenta. Esta vía lenta tiene que ser lo suficientemente lenta como para caer justo en el momento de que las células terminaron de ser refractarias. Entonces el tiempo que hay entre que las células dejan de ser refractarias y no llega el otro impulso se llama el gap excitable. Y los ejemplos de este tipo de reentrada son la taquicardia reentrada nodal, la taquicardia por reentrada B, el flutter, la taquicardia rama-rama y la taquicardia en pacientes con fibrosis miocárdica. Bien, entonces, en cuanto a lo fisiológico, por lo menos, capaz que Alejandro acá me puede ayudar, pero lo que yo entendí... Volvió Sí. para atrás porque yo no entendí lo de gap excitable y no sé si la gente lo entendió. Para empezar, ¿qué es un recorrido? ¿Es un tiempo? ¿Qué es? El gap excitable, mira, tenemos dos vías. La vía lenta, o sea, cuando viene un impulso, va por las dos vías, pero el impulso vuelve para atrás y bloquea una de las vías. Y el gap excitable es la vía esta tiene que ser lenta, lo suficientemente lenta como para que caiga. Cuando llegue a la vuelta, caiga en el momento del periodo de refractariedad. El gap es el momento de las células que dejaron de ser refractarias y antes de que llegue el impulso siguiente. En ese momento, que es lo que provoca este tiempo, ese mismo tiempo, es de que ese gap es lo que lo puede formar el circuito de reentrada. ¿Se entendió bien más o menos o no? Sí, a ver, imaginemos que el circuito, o sea, que la reentrada está ocurriendo, ¿tá? Entonces, Claro. hay un tiempo que lleva al frente de onda recorrer todo el circuito, o sea, dar toda una vuelta. Eso es lo que va a determinar, digamos, la longitud de ciclo de la taquicardia. O sea, la longitud de ciclo es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? O sea que estamos hablando de tiempos. Primera cosa. Entonces, cuando un frente de onda, por ejemplo, pasa por el puntito ese, la barrita negra que pusiste, ¿tá? Sigue, después que pasó por allí, digamos, esa zona queda refractaria a un nuevo impulso. Va avanzando, el frente de onda va avanzando,
y ese puntito negro vuelve a estar en situación de ser excitable. ¿Tá? Entonces el tiempo que hay entre la cabeza y la cola, digamos, de eso habría que mostrarlo mejor con un dibujito, es el gap excitable, o sea, que es el tiempo entre que el tejido se volvió pasible de ser depolarizado, ¿tá? Y el frente de depolarización. O sea, que es un tiempo entre la cabeza y la cola de tejido refractario, digámoslo así. ¿Tá? Entonces, si entienden eso, pueden entender que, digamos, en un circuito donde la velocidad, por ejemplo, de conducción en ese circuito sea muy lenta, el tiempo entre la cabeza y la cola sea muy cortito. Claro. En cambio, si va muy rápido, el tiempo es muy largo. Y eso es el gap excitable, y es el tiempo que nosotros, me importa por varias cosas que después se van a ver, pero es el tiempo que nosotros tenemos para eventualmente capturar ese circuito. Porque un estímulo que venga en el cuerpo, digamos, no entre la cabeza y la cola, sino en el cuerpo, no va a lograr depolarizar el circuito, pero es dentro del gap excitable, por eso se llama así, nosotros podemos penetrar el circuito. Bien. Buenas. Después, el otro tipo de reentrada que tenemos es la reentrada funcional. En este caso, no hay sustrato anatómico, pero ese espacio que nosotros vimos que era inexcitable está formado por las propias propiedades, valga la redundancia, fisiológicas del tejido. Eso provoca, como si fuera un núcleo, como en el caso anterior de las anatómicas. Que estos circuitos generalmente son pequeños y no presentan este gap excitable. Hay diferentes mecanismos que acá, así Alejandro, te voy a pedir alguna ayuda porque la verdad que son bastante complicados. Cuando nombramos al circuito guía, vemos que es un núcleo central refractario que al ser bombardeado constantemente por estímulos, el tejido parcialmente pasa a ser refractario. Y lo que yo imagino es que alrededor de ahí es como que se empieza a formar como si fuera un circuito igual que en el anatómico. Después, en las anisotrópicas, es en cuanto a la estructura de que se disponen los miocitos. Y eso depende de las uniones gap. Después tenemos el mecanismo de reflejo, que es cuando las vías van en ambas direcciones, como vemos acá en este dibujito de acá. Después los mecanismos en 8 y el mismo rotor. No sé si Alejandro querés decir algo de esto. El rotor sé que era helicoidal, pero la verdad que me costó bastante entenderlo. A ver si, no sé cómo... anatómicamente es igual que... el funcional es igual que el anatómico, pero no entiendo cómo puede llegar a ser que una forma en espiral provoque ese circuito. Bien. A ver, primero, el concepto de reentrada es que... digamos, hay un frente de polarización, chico, grande, minúsculo, enorme, que gira en tejido excitable. Entonces, lo clásico es las reentradas que ya hablaste, en las que hay digamos, entre los dos lugares, entre las dos vías de conducción, hay un obstáculo que es anatómico, que puede ser anatómico natural, por ejemplo, en torno a una vena, o puede ser en torno a la tricúspide, o anatómico adquirido, por ejemplo, una cicatriz de infarto, o una cicatriz de una atriotomía por una cirugía. ¿Tá? Bien, luego hay estos reentradas funcionales en las que el frente de polarización va a rotar entre algo que él mismo ayuda a constituir por los periodos refractarios. Entonces tú ahí pones dos dibujitos de dos situaciones. Yo no creo que tengan que saber en detalle cada uno de ellos.
Pero el concepto es que aún vos mirando un tejido sano, no sano, pero un tejido que macroscópicamente tú no ves nada, no ves cicatriz, no ves fibrosis ni nada, si el frente de onda se organiza bien, eventualmente pueden generar circuitos de reentrada, incluso los circuitos de reentrada que sean muy chiquititos, que se comporten casi como focales. Entonces, arriba, por ejemplo, en la primera fotito que pones arriba, exactamente, podría ser un buen ejemplo de una reentrada en la crista terminal. Vos, en realidad, de un lado al otro, de la crista terminal, los frentes de polarizaciones pueden ocurrir, pero ocurren, digamos, de manera, de repente, más lenta. Y, digamos, de forma longitudinal, corren más rápido. Si yo genero algún gap, alguna entrada de un lado a otro de la crista, entonces el frente puede subir por un lado, pasar por el gap y bajar hacia el otro, y eso es una reentrada funcional, porque en realidad, si no está produciéndose la taquicardia, y yo pongo un catéter a un lado y al otro, yo veo que el frente de polarización pasa, pero es en determinadas situaciones fisiológicas en que se constituye el circuito de reentrada. Los circuitos, digamos, tipo rotores, que en realidad son conceptos que se aplican mucho, por ejemplo, en los temas de fibrilación auricular, son áreas más pequeñas aún, donde, digamos, por la velocidad que tienen a un lado de ese punto, son capaces de girar anulándose a sí mismos en el medio. Entonces, termina no habiendo chance de que pase a un lado al otro el circuito frente de estimulación y se termina generando la reentrada. Y el otro importante, o tercero importante para que ustedes sepan, son los circuitos de reentrada que refieren a que haya distintos momentos del potencial de acción entre tejidos que están subyacentes, y uno eventualmente contagia al otro. O sea, si yo tengo dos capas de tejido, y uno está depolarizándose y el otro está en la repolarización, eventualmente que está depolarizándose puede ser un estímulo supraumbral al tejido que se estaba repolarizando, y de esa manera haber una reentrada, que se habla mucho, a veces van a ver por ahí escrito, reentrada en diástole o reentrada en fase 4, que son por capas de tejido subyacentes. Y eso es el mecanismo esgrimido, por ejemplo, en el síndrome de Brugada, donde, digamos, la densidad de canales y el tipo de canal en el endocardio y en el epicardio son distintos, y se producen esos fenómenos entre capas de tejido. Bueno, quedémonos con esos tres en principio, y bueno, y hay más, y algunos de ellos en realidad están en terreno, digamos, de hipotético, y que son los que se lograron demostrar in vitro, ¿no? Seguimos. Bien. En cuanto a los bloqueos, sabemos que es un fallo, un enlentecimiento de la propagación del estímulo eléctrico, y puede ocurrir en todos los sectores del sistema de conducción. Vamos a ver los bloqueos de bloqueo fase 3, bloqueo en fase 4 y la conducción transeptal oculta. El bloqueo en fase 3 es un bloqueo dependiente de la taquicardia. El impulso llega a un tejido que aún se encuentra refractario. Ahí. La fase 3, como le mostró Guille, es la fase acá de la repolarización. Entonces, el impulso cae en este periodo de la fase 3, entonces lo que hace es prolongar o el potencial de acción y por ende también el periodo refractario. Entonces, en este caso, la conducción se enlentece, como vemos, y el QRS es distinto al QRS anterior. Entonces, dependiendo de lo prematuro del latido siguiente, es que el complejo será más o menos aberrante. El tipo más frecuente es el bloqueo de rama derecha, y como explicación tenemos el fenómeno de Ashman, que tras un ciclo más corto, precedido por un ciclo largo, se asocia a cambios fisiológicos en cuanto a los periodos refractarios.
¿no? Y se puede ver, a veces, no siempre, pero se puede ver en la CFA. Tenemos un periodo largo, un periodo corto y el QRS distinto al anterior. Bien. Atrás de esto está, como decía, que los periodos refractarios se acortan o se alargan dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros bruscamente aceleramos la frecuencia, o sea, acortamos el ciclo en que viene el siguiente estímulo, eso encuentra a un sector, a un refractario en la fase 3 del potencial de acción. Entonces, en esos aceleramientos bruscos es que se producen los bloqueos de rama, por ejemplo. Y esto de decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y esto es útil conocerlo. Por ejemplo, ayer me consultaron por un paciente que tenía fibrilación auricular y que instalaba una taquicardia ancha. Entonces, en realidad, uno podía ver que ese inicio de la supuesta taquicardia ancha, en realidad siempre iba precedida, como toda fibrilación auricular, estaba irregular, estaba rápida, pero cuando se producía una pausa, un latido, y luego rápidamente otro latido, ahí se producía el inicio de la taquicardia ancha. O sea que era claramente un inicio como de Ashman, y eso me permitió a mí, además de otras cosas, hacer diagnóstico de que en realidad era la misma FA que estaba haciendo bloqueo de rama derecha, en fase 3, frecuencia dependiente. Bien. Después tenemos el bloqueo en fase 4, que es más dependiente de la bradicardia, y lo que hace en realidad es se demora en venir el impulso siguiente, entonces la célula pierde su hiperpolaridad. Entonces, lo que hace, como parte de esa hiperpolaridad, las células no todas están totalmente excitables, entonces cae el estímulo y provoca un potencial de acción que a veces puede ser o no ser que llegue al umbral y eso prolongar el espacio entre QRS y QRS, o bloquear. Y generalmente se asocia a la cardiopatía estructural. Y por último está la conducción transeptal oculta. Alejandro, volvió para atrás. Perdón. Sí. El bloqueo en fase 4 es más difícil de entender, porque es un bloqueo pausa dependiente. Como dijo Tino, vos para lograr un potencial de acción necesitas que llegue el estímulo encontrando a la célula, digamos, con el potencial de membrana bien negativo. Si tú por alguna razón ese potencial de membrana se va haciendo cada vez más positivo, más cercano a cero, aunque llegue el estímulo, estoy hablando del miocardio inespecífico, aunque llegue el estímulo, ese estímulo no logra desencadenar un potencial de acción. Entonces, digamos, el ejemplo clásico que en algún momento se los puedo mostrar, es cuando ustedes tienen un ritmo de base cualquiera, un ritmo sinusal, de repente ocurre una extrasístole, auricular o ventricular, como quieran, pongamos una extrasístole auricular que determina una pausa compensadora, una pausa del nódulo sinusal, y el siguiente latido sinusal se bloquea, y queda un bloqueo de completo, porque a partir de ahí la pausa sigue. ¿Entienden? O sea, ritmo sinusal, normal, extrasístole auricular, ¡pum! Bloqueo de completo. Eso no es tan común de ver, pero ocurre, y eso es el bloqueo en fase 4. ¿Ah? Bien. Bueno, Alejandro, alguna cosa que capaz está buena es que en realidad viste que, o sea, este potencial de acción que ponele está acá dibujado es el potencial de acción que yo les contaba a él, o sea, como dijo Alejandro Cirri, en específico. Y la despolarización rápida o fase 0 depende de los canales de sodio, voltaje dependientes. Y estos canales que tienen una particularidad que es que se inactivan, tienen inactivación, o sea, no son
no tienen estado abierto cerrado solo, o sea, tienen estado de inactivación. Y se inactivan cuando el potencial de membrana se despolariza, o sea, se hace más negativo. Y obviamente todos los canales de sodio no se inactivan al mismo voltaje. O sea, cuanto más hiperpolarizado vas, o sea, más negativo, más población de canales de sodio tenés activados. Pero cuanto más despolarizado vas, o sea, más positivo, menos canales de sodio disponibles tenés. Entonces, en realidad, en el bloqueo, me parece, ¿no? En el bloqueo de fase 4, uno de los mecanismos es ese, que vos, por liberación espontánea desde el retículo de calcio, se produce en la pausa, ¿no? Se produce despolarización, esa despolarización inactiva una determinada población de canales de sodio, ¿no? Entonces eso determina que digamos, la célula tenga menos excitabilidad. Bien, perfecto. Por eso incluso acá, en este de acá, por ejemplo, cambia hasta la morfología del potencial de acción. En el ejemplo de arriba. Porque recluta menos canales. Perfecto. Exacto. Bien, y por último tenemos el de la conducción transeptal oculta. Entonces, una extrasístole activa y las de His, ¿De dónde sacaron ese dibujo? lo robamos a algún lado, seguro. ¿Vos sabés que ese dibujo lo hice yo de posgrado de cardiología? ¿Quién lo tiró? Tenemos un... Te lo robamos. Pero tiene 20 años eso. Sí, está medio pixelado. Sigue vigente. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué locura! Bueno, vale. Sí, con el Paint. Bueno, entonces, por lo menos lo que yo entendí acá es, se provoca, tiene un estímulo, estimula las de His y existe una conducción transeptal que como que conduce al otro haz y eso provoca una activación en forma retrógrada. Entonces, en la otra rama se permanece refractaria y para el siguiente bloqueo, para el siguiente latido se provoca un bloqueo de rama porque esta está refractaria. Es así más o menos, ¿no? Y lo que sí puede pasar, y lo que pasa es que de nuevo una nueva extrasístole puede como que resetear y volver al ciclo normal. Ahí está. Mirá, estuvimos hablando en el hospital anteayer de esto. Tú tenés el ritmo basal y viene una primera, digamos, extrasístole, pongámosle ventricular, que, bueno, como se origina en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo, no sé. Y esa extrasístole invade las ramas de forma retrógrada, primero invade una y después invade otra. La última rama que es invadida, la última rama que es invadida, que en ese caso es la derecha, es la que va a estar refractaria más tiempo. Entonces cuando viene el siguiente latido, ahí la va a encontrar refractaria, aunque la frecuencia en realidad no varía entre lo que fue la extrasístole y el latido sucesivo. Claro. Entonces hay unos que plantea que existe una conducción oculta, que no, como oculta no la estamos viendo, y es lo que está determinando, digamos, el bloqueo de rama. Este bloqueo de rama, ustedes decían, ¿cómo diferencio esto del bloqueo de rama frecuencia dependiente? Bueno, este bloqueo de rama, si yo le pongo una extrasístole, con catéter, le pongo otra extrasístole ventricular, del lado de la rama bloqueada, entonces yo voy a levantar el bloqueo, porque ahí la última rama va a ser la siguiente. En cambio, si no es por conducción oculta, frecuencia dependiente, yo nunca voy a levantar el bloqueo acelerando la frecuencia. ¿Está? Perfecto. Está. Pero en serio, Bueno. decime en serio de dónde sacaste esto después, porque esto no lo tengo ni yo, está hecho en un programa que había antes en este... Paint. Parece Paint. Lo hicimos nosotros, en realidad. No, mentira. Estamos pensando un rato. Nos salió parecido nomás. Bueno, seguimos. Bueno, y creo que eso es todo. A ver.
No sé, no sé esto. Sí, está, más nada, ¿no? Ahí está. Ahí. Agarró y estaba contento con ese GIF. Bueno, muchas gracias. Bueno, me pareció muy buena la clase. Me pareció bueno, a cada una de estas cosas hay que luego mirarlas y sacarles el jugo, porque fundamentan en gran medida muchas cosas, desde las nociones de qué está pasando con el sistema nervioso autónomo y las arritmias, desde después la clase que tendrán de farmacología, de cómo actúan las drogas, y hasta también las maniobras durante los estudios electrofisiológicos para hacer diagnóstico de qué arritmias trataron. Son fundamentos que parecen muy descolgados, pero en realidad si uno los incorpora, le van a ayudar mucho, sin memorizar, a entender qué es lo que pasa con eso, en los electros, con las drogas, con las maniobras, sin tener que acordarse de todas esas de memoria. No sé si tienen amigues que quieren hacerles preguntas. Bueno, no sé si tienen amigos, me parece. Me parece que no. Bueno, nos vemos entonces. Dentro de un ratito empieza el Ateneo. Hasta luego. Dale, bárbaro.